Mucha gente, entre ellos Jiménez Caballero, ha coincidido, en este caso con Laín Entralgo, en señalar la fecha de Münster, es decir, la de la paz de Westfalia, en 1648, como punto de partida de nuestra decadencia. Y no olvidemos que los términos decadencia de España y España como problema son casi análogos, son equivalentes. Ortega, por último, en su España invertebrada, que tanto hemos citado, sostenía que no cabe en puridad hablar de decadencia de España por la sencilla razón de que nunca hubo grandeza. Tres pies, Laín, Jiménez Caballero y Ortega para un mismo banco. Podríamos escuchar ante todo la opinión del profesor Jover, director de la Historia de España de Espasa Calpe. Yo, en cierto sentido, comencé por ahí. Yo también, en algunas publicaciones de juventud y en mi primer contacto con la historia moderna, pues me sentí deslumbrado por esa fecha decisiva de 1648, que evidentemente marca la crisis de la posible hegemonía europea de España y que marca pues lo que se llamó la derrota de España en Europa. Ahora, posteriormente, pues han sido muchos años trabajando sobre lo mismo y yo he revisado un poco aquella concepción en el sentido, primero, de que sí hay un momento de plenitud. Creo que en esto están de acuerdo pues historiadores de los distintos sectores, de la literatura, del arte o de la economía. Hay un momento de plenitud que es el siglo XVI, es decir, hay un término acuo para esa decadencia que es el siglo XVI. Y hay un momento en el cual, es decir, esta crisis de los años 90, esta gran aventura septentrional de Felipe II, esto que el profesor Reglá llamó el viraje de Felipe II. Es decir, hay un momento en que se aprecia un cambio importante, en que se aprecia una salida del Mediterráneo y un compromiso con problemas del Atlántico Norte que ciertamente no marca un auge o mejor dicho, no marca una ruta prometedora para España. Pero, por otra parte, el problema de la decadencia del siglo XVII ha sido precisado cronológicamente por aportaciones de muy diverso orden. Por una parte, llamar siglo de decadencia en conjunto al siglo XVII es algo que no está actualmente admitido. El mismo profesor Laín Entralgo, autor de estas líneas que se han leído, pues ha sido él y su escuela de historiadores de la medicina. Estoy recordando al profesor López Piñero, cómo hay una generación de novatores que desde mediados del siglo XVII pues realmente comienzan una nueva etapa en la historia de España, que pasará a los intentos de renovación propios del siglo XVIII y propios ya de la Ilustración. De esto, pues, José Luis Avellán sabe mucho. Pero, por otra parte, también está completamente fuera de duda que a partir de 1680, fecha que se señala bastante unánimemente, pues de alguna manera el proceso de decadencia va haciéndose más lento y el proceso de recuperación, sobre todo en las fachadas marítimas de la península. Lo mismo en la fachada mediterránea que en la fachada atlántica, donde un Portugal desde 1640 pues ha empezado una nueva andadura histórica por su cuenta, ha establecido unos nuevos contactos con Europa, pues anuncian que empieza una nueva etapa para la historia de España. En suma, esta fecha liminar de 1648 aparece ahora con un gran valor en el campo de la historia de las relaciones internacionales. Pero, sin embargo, tenemos que llamar la atención acerca del cambio de una política mediterránea a esta versión europea nórdica, coincidiendo con lo que Reglá llamó el viraje de Felipe II. Esto lo he visto en las Cortes castellanas, el tremendo problema que se plantea en las Cortes castellanas en torno a 1680 hasta llegar a aquella frase: si quieren condenar, que se condenen, por la resistencia castellana a embarcarse en la nueva política exterior de Felipe II a partir de los años 80. José Luis Avellán ha hablado repetidas veces en otros programas del término tibetanización, que fue también un término empleado por Ortega y Gasset en la España invertebrada. Entre 1600 y 1650, siempre en esta época crucial, se produce según Ortega, esa tibetanización de España, aludiendo con este término al progresivo aislacionismo del país respecto a Europa. Un aislacionismo que había comenzado a sentirse ya bajo la férula de Felipe II, cuando se prohibió a los españoles salir a estudiar al extranjero.
esa tendencia nacional a encerrarnos en nuestra propia concha se redujo durante los siglos XVIII y XIX con la llegada de los Borbones, que supuso una apertura a Europa, y volvió a manifestarse en el siglo XX con la neutralidad española en las dos guerras mundiales y con el ostracismo impuesto al país bajo la dictadura del general Franco. ¿Tenía o no tenía razón Ortega al señalar la tibetanización de España como una de las causas del problema? Yo creo que el problema de la tibetanización está estrechamente relacionado con el tema de la decadencia que hablamos antes. Y me da la impresión de que utilizar conceptos en un sentido unilateral y equívoco para enjuiciar y describir aspectos de la historia de España es muy peligroso, porque recurriendo al mismo término decadencia que empleábamos antes, una cosa es la decadencia militar, y entonces efectivamente el año 1648 es básico, pero otra cosa es la decadencia económica, y en ese caso habría que recurrir a ese cambio de siglo entre 1598 y 1609, creo que son años clave. Otra cosa es la decadencia cultural, que como tú has dicho, Fernando, pues empieza ya con la prohibición de estudiar en el extranjero que Felipe II hace en 1559, el primer índice de libros prohibidos, que supone una merma en la curiosidad y en la lectura de libros. Pero, y desde el punto de vista científico, yo creo que España sigue manteniendo un nivel bastante alto hasta, incluso yo diría que hasta el siglo XIX, la Guerra de la Independencia. Los años de 1808 a 1814 son en este aspecto nefastos, y desde ese momento yo creo que se puede hablar de una decadencia científica. A España le ha costado, yo creo que no se ha recuperado todavía de aquello, pero entonces depende de que la decadencia, hablemos de la decadencia militar, de la decadencia económica, de la decadencia política, de la decadencia cultural o científica, y en cada caso habría que precisar, como estoy diciendo. Desde ese punto de vista, por lo que se refiere al término tibetanización, yo creo que lo que señala Ortega, y en eso me parece que los historiadores estamos de acuerdo, es que se produce un proceso, en los primeros años del siglo XVII, se produce un proceso de introversión y de aislamiento. Pero esto tiene mucho más que ver con aspectos de la política exterior y de la actitud de la religiosa de la política española. El gran problema fue el protestantismo y la actitud que la política española, como consecuencia del Concilio de Trento y la Contrarreforma, tomó ante ese problema religioso. Yo creo que en lo que se refiere a la tibetanización, este es el problema fundamental, y además Ortega, cuando habla de ello, tiene muy presente todo el espíritu de la Contrarreforma y toda la actitud española ante este problema. ¿Qué opina el gallego? Que los gallegos siempre han estado tibetanizados, ¿no? No, en absoluto, ¿no? Nosotros por el mar, ¿no? Nosotros teníamos la mar para escaparnos, afortunadamente, ¿no? Y si no teníamos el cielo, porque sabíamos soñar. Bueno, a mí hay una cosa que me interesa mucho de ese periodo, y es la aparición en ciertos españoles de excepción, especialmente sensibles a lo que está pasando, la aparición de los no españoles como los malos. Es decir, hoy es muy difícil encontrar a un español que no divida el mundo en buenos y malos. Y hay momentos muy concretos en que los buenos somos los españoles y los malos somos los demás. Por ejemplo, cuando Quevedo examina el interior de la cabeza de Richelieu, o cuando Luis Vélez de Guevara en el Diablo Cojuelo habla aquello de los perros que le están ladrando al perro que es el rey de España, en fin, ya comienza a configurarse esta conciencia de que los otros son los malos, lo cual lleva naturalmente a una incomprensión radical de la realidad que caracteriza a la vida española durante estos siglos y que le lleva a cometer errores en todos los órdenes, porque claro, en España hay un inmenso error económico, ¿verdad? Bueno, este error económico es porque los señores que detentan la riqueza en aquel momento pues no ven más que sus intereses, no se dan cuenta que llegará un momento en que sus intereses mismos los arruinarán. A mí, por ejemplo, hay un hecho que me parece espeluznante y que es bastante posterior, que es el que un libro tan sano y tan oportuno en aquel momento como es el informe sobre la ley agraria de mi querido casi paisano Jovellanos, se ha puesto en el índice, donde estuvo hasta hace 10 años o 15. Vamos, ¿por qué es puesto en el índice un libro que trata de economía?
Pues pura y simplemente porque los señores que mandan en el país y que mandan por lo tanto en la Inquisición ven que la única manera de librarse de los posibles efectos de este libro es prohibiéndolo, haciéndolo pecado. ¿Vamos? Es decir, ¿qué es lo que puede haber de pecaminoso en el hecho de que el señor Jovellanos prefiera la agricultura a la ganadería? Que proponían la desamortización. Esa era lo que Amigo mío, ahí está la madre del cordero de todo lo demás, claro, las grandes propiedades. Ahí hemos tocado un punto verdaderamente, la llaga de la historia de España, ¿verdad? Que le hemos tocado ahora, pero que la han tocado las Cortes de Castilla 20 veces y de otros sitios, ¿verdad? Mire usted, España es un país económicamente disparatado. ¿Por qué? Porque no hay una burguesía. La gran tragedia del país es que el establecimiento de una burguesía que asoma en el siglo XV, de la cual forman parte naturalmente judíos y moriscos, etcétera, ¿verdad?, se destruye con Carlos V, porque lo que Carlos V necesita son soldados. Y en fin, esta propaganda que se puede detectar perfectamente en la literatura popular de la época, de exaltar determinados valores y negar el valor del trabajo, porque este es el país donde se le niega nobleza al trabajo, donde el trabajo deshonra. De todas formas, Gonzalo, hay una cosa que, volviendo a lo que has dicho al principio, a Jovellanos se le condenó sí por lo de la desamortización, pero es porque era malo, en el fondo, era malo. Entonces, a mí me interesa retomar un poco lo que has dicho, esa distinción de buenos y malos, los españoles y los que no son españoles, pero también dentro de los españoles hay los españoles buenos y los españoles malos. Entonces vamos al tema en la polémica contra Feijóo, por ejemplo, está eso vivo. Vamos al tema del maniqueísmo en España. ¿Por qué se produce ese maniqueísmo? ¿Cómo se produce? ¿Qué consecuencias tiene? A mí esto me parece un tema fundamental.